Bueno, pues buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente, ya retomando el Spine Webinar con este excelente tema, ya después de haber concluido las jornadas de AMSICO, muy buenas jornadas de columna, pues ya nos volvemos a reintegrar. El día de hoy, pues se va a hablar de un tema de gran interés en el Spine Webinar número 30. Pues sin más por el momento, le damos la bienvenida al doctor Héctor Ulises Quintanilla Soto. Es un placer tenerlo acá. Nos encontramos allá en AMSICO y pues bueno, el día de hoy nos acompaña con este excelente plática, una serie de casos clínicos y descripción de la técnica quirúrgica. Adelante, doctor, por favor. Bienvenido y buenas Hola, ¿cómo noches. estás, doctor Sosa? Muchas gracias. Y muchas gracias a ti y al doctor Guzmán por la invitación. Como te dije allá en el Congreso, me parece que Spine Webinar es una iniciativa increíble para los cirujanos de columna, los cirujanos interesados en la columna y los residentes. Es una iniciativa súper increíble, pero no teníamos esto antes y qué bueno ya poder compartirnos entre nosotros temas, podernos compartir conocimiento y podernos ayudar para crecer, ¿no? La cirugía en México, como lo platicábamos, tiene que crecer y bueno, te agradezco mucho la invitación. Hoy me toca hablarles de un tema que particular me fascina, digo, en general la cirugía de columna, pero la endoscopía biportal ha sido un cambio enorme para mí. Siempre he estado eh, a favor y buscando nuevas técnicas para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y en ese peregrinar, pues encontré algunas técnicas como las vías anteriores y vías laterales de descompresión indirecta para fusión. Sin embargo, a veces un poquito difícil de aterrizar con los pacientes aquí en México. Sin embargo, esta técnica me parece algo que podemos llevar a la práctica mucho más fácil y eso es lo que quiero platicarles hoy. Justamente cómo podemos hacerlo más fácil, cómo llevarlo a todos los pacientes. Entonces, hoy les voy a hablar de descompresión endoscópica biportal lumbar. ¿Y qué es esta técnica? Pues es una técnica mínima invasiva dentro de nuestro arsenal de técnicas mínimas invasivas. Es una herramienta más del cirujano que nos va a permitir a través de dos puertos de trabajo, uno de visión y uno de trabajo, dos puertos, uno de visión y uno de trabajo, poder acceder a la columna y poder realizar realmente lo mismo que hacemos en cirugía abierta. Y yo creo que esa es la gran oportunidad que tiene esta técnica, que nos permite realizar los mismos gestos quirúrgicos que hacemos en cirugía abierta, inclusive poder utilizar las mismas herramientas que tenemos en la cirugía abierta, como que, como nuestras Kerrison, nuestras fresas. ¿Y qué ventajas tenemos? Pues definitivamente la magnificación, tener una magnificación del artroscopio y que fue la descripción inicial de la técnica, pues nos permite tener una magnificación de los tejidos y hacerlo una técnica mucho más segura y además mucho más accesible para los pacientes. Que eso es lo importante, o lo que quiero tocar acá es cómo podemos llevar esta técnica a cualquier rincón de México, cómo podemos hacerlo accesible económicamente también para los pacientes y poderles dar el beneficio de una pronta recuperación sin tanto daño a los tejidos blandos, sin inestabilidades diatrógenas y realizar lo mismo que hacemos en la descompresión abierta. Muchas veces me preguntan cuáles son los fundamentos de esta técnica y realmente, como vamos a ver ahorita, parte también de la historia. Ya en la actualidad existen muchísimos artículos, inclusive algunos de ellos en 2022, metaanálisis con revisiones sistemáticas donde se valora la eficacia y las complicaciones de esta técnica para su descompresión lumbar. Y en estos estudios, por ejemplo, se encontró que en 9 artículos que fueron los últimos que quedaron en esta selección o definición de pacientes, fueron 568 pacientes entre 50 y 84 años de edad, se le operaron 607 niveles, tiempo por nivel en promedio 61.1 minutos, una estancia promedio de 2.32 días, seguimiento a 14.7 meses y un sangrado de 25 a 50 mililitros, que ahí están los beneficios. Y como vemos, hay una disminución en el dolor de las piernas, en el EVA lumbar y en nuestro índice de incapacidad de Overstreet.
que fue significativo, además que podemos ver que dentro de las complicaciones que se describen son las lesiones durales, 2%, hematoma epidural y la cefalea posquirúrgica. Y eventualmente, aparte de este artículo, me gustaría comentar algunas de las complicaciones que yo he tenido, también muy relacionadas a esto. Habitualmente, por nivel, más o menos son 55, 65 minutos promedio. Los primeros casos a veces va a hora y media, 2 horas. Normalmente nosotros los pacientes los damos de alta al siguiente día o el mismo día, si es un nivel. Y los sangrados aproximadamente son de 25 o 50 minutos, como lo menciona la literatura, lo que nos permite operar a pacientes mayores de edad sin necesidad de considerar una transfusión, que ahora también sabemos que eso es complejo y que le puede llevar a otros riesgos al paciente. Dentro de las lesiones las complicaciones que yo he presentado, sí voy a comentarlo de algunos casos, y he tenido lesiones durales y no hasta ahora ningún hematoma ni cefalea posquirúrgica. ¿Qué es lo maravilloso de esta técnica? Pues la magnificación. Definitivamente tener dentro de la columna esta visualización, poder ver las raíces contralateral, el saco dural, poder ver la cábula, poder ver la raíz ipsilateral y ver toda la descompresión completa, pues nos permite tener esa seguridad de que le hemos ofrecido al paciente la descompresión necesaria. Hay que individualizar y hacer una cirugía de target, porque no todas las veces tenemos que hacer una descompresión tan amplia. Sin embargo, esto es lo que nos permite una mayor visualización de los tejidos. ¿Por, ¿De qué manera? Con un canal de observación donde va a entrar nuestro lente del endoscopio o artroscopio y un puerto o un canal de trabajo, donde vamos a utilizar nuestros instrumentos de cirugía abierta. Y eso es lo fabuloso de esto. En todos lados, en todos los hospitales tenemos acceso a un artroscopio. Y entonces se había limitado en algunos casos la cirugía endoscópica uniportal por costos, también por el número de curva. Y en este caso podemos considerar que en 25 casos ya nos podemos saber en un punto de expertise. Sin embargo, como les comentaba, es una técnica que en sus gestos quirúrgicos se parece mucho a la cirugía abierta y que inclusive hablando desde el punto de vista de costos, podemos utilizar un artroscopio con un lente de 30 grados de rodilla o de hombro y que sea nuestra forma de magnificación. Claro que actualmente existen equipos de endoscopía biportal específicos ya en México, pero la idea es que esto se pueda hacer en cualquier lado. Y yo empecé así, también utilizando estos equipos y en ocasiones los sigo utilizando. Y otra cosa que nos permite esta técnica es la irrigación. Al tener una solución salina que está limpiando nuestro campo quirúrgico, nos permite poder hacer una hemostasia adecuada, tener un campo limpio de trabajo y hasta ahora ninguna infección. De hecho, en los reportes, muy pocos datos de infección, a diferencia de cirugías donde a lo mejor el daño al tejido es mucho mayor. ¿A qué pacientes les podemos ofrecer esta técnica? Pacientes con estenosis espinal lumbar sintomática que han fracasado el tratamiento no quirúrgico. Muchas veces lo mencionan mayor de 6 meses o que no son candidatos para un tratamiento médico. Y eso siempre considerarlo, porque a lo mejor el paciente ya cuando ha llegado contigo ya lleva 3, 4 meses con el problema, dolor radicular, claudicación, y ya tiene datos inclusive de una radiculopatía motora. Y dentro de los cambios clínicos que vamos a encontrar característicos, dolor lumbar, dolor en miembros inferiores, que normalmente se da al estar de pie o al caminar, claudicación neurógena, y sobre todo esta pérdida de capacidad de la marcha. Y lo vemos en las personas mayores de 60 años, muy comúnmente, que llegan a nuestra consulta. Estos síntomas debemos hacer una relación directa con nuestros estudios de imagen, apoyarnos en nuestros estudios de imagen. Sin embargo, debe ser un diagnóstico clínico que nos ayuda en los estudios de imagen, sí, claro, como la radiografía simple, estudiar con radiografías dinámicas que no haya inestabilidad para poder ofrecer una descompresión. Y nuestra resonancia magnética para poder valorar cuáles son los puntos de compresión que estén relacionados con la clínica, el nivel al que vamos a tratar. Porque bien, vamos a hacer una cirugía de target, o sea que vamos a escoger cuál es el punto de compresión. Y se ha descrito cuáles son las estenosis o clasificación de la estenosis según la anatomía, por estenosis central,
estenosis del receso lateral y estenosis foraminal. Y justo ahí vamos a ver cómo la degeneración de la columna, la degeneración discal que se ha descrito, nos menciona justamente estos cambios que encontramos: protusiones discales, hipertrofia del ligamento amarillo, hipertrofia de las o artropatía de las facetas, quistes sinoviales, que nos van, o hipertrofia del receso lateral, que nos van a hacer los diferentes síntomas que podemos encontrar en los pacientes, y tenemos que estudiarlo previamente en la resonancia para saber qué es lo que vamos a tratar, qué tanto vamos a hacer de descompresión, porque esta técnica, como la cirugía abierta, en realidad lo único que cambia es que podemos hacer más selectivas nuestras osteotomías, pero la indicación no cambia. Y hablando un poquito de historia, pues esto ya lo había descrito el profesor Jack Senegas en 1988, que con su técnica de recalibraje ya había descrito cómo hacer las foraminoplastías, la flavectomía, la laminotomía superior e inferior, tratando siempre de respetar nuestras facetas articulares. Inclusive él mencionaba cómo hacer una descompresión hacia la parte central del ligamento amarillo, buscando no inestabilizar la columna. Después de esto, pues yo creo que de los principales, o el padre de la endoscopía biportal, entre otros, el doctor de Antoni Daniel en 1994 en Argentina, describe ya una serie de casos de hernias de disco tratadas por artroscopía. Él inclusive lo hizo con un lente de 30, 60 y de 30 y de 0 grados, y menciona la descripción de casos solo para hernia discal. Sin embargo, también en 1996 hace un reporte ya de pacientes seguidos a 9 años para descompresión endoscópica lumbar. Después de ahí nos vamos con el doctor Soliman hasta el 2013, donde en el Cairo describe ya una técnica endoscópica, utilizando también un artroscopio de 90 grados, una cámara de 90 grados, que le permite hacer una descompresión en un paciente que tenía una obesidad. Estos artículos están bastante interesantes, son abiertos si los quieren buscar. De verdad es que la información ya estaba ahí y faltaba algo más. Yo creo que aquí lo que nos permitió también crecer en estas técnicas biportales, sin duda, fue la cirugía endoscópica uniportal, porque definitivamente fue un inicio o las técnicas percutáneas, pero sobre todo el desarrollo de los lentes, de la mayor visualización, de la mejoría en la calidad de imagen, y sobre todo que han bajado los costos de estos equipos, ha permitido que mejorar esta técnica. Y es en 2016 cuando detona esto. O sea, realmente si vamos a PubMed y buscamos por endoscopía biportal unilateral, vamos a ver que a partir del 2016 es donde se detonan todos los artículos y toda la información en cuanto a descripciones de técnicas. Es más, donde ya se deja este término como unilateral biportal endoscopic, y sobre todo en Corea hay un crecimiento muy grande de estas técnicas. Por ejemplo, el doctor Om, Son Park, yo son de los principales, pero hay muchos, muchos, muchos más profesores en Asia, en la India, en Taiwán, que han hecho que esta técnica crezca de forma muy, muy, muy importante. Dentro de las técnicas que vamos a abordar, biportales, existen varias opciones. Una de ellas principalmente es la técnica interlaminar, que nos permite entrar entre la lámina superior e inferior de las vértebras, acceder al espacio interlaminar donde vamos a hacer nuestro trabajo de descompresión. Existen técnicas también que son extraforaminales, biportales, inclusive técnicas para hacer fusiones, pero aquí nos vamos a centrar sobre todo en las técnicas de descompresión interlaminares, donde ipsilateralmente podemos acceder al lado contralateral y hacer una descompresión over the top. Y en este caso, la cámara, como van a ver, nos va a permitir hacer las cosas. Yo consideraría importante retomar un poco de la anatomía de la columna. Y es aquí donde los abordajes interlaminales, ipsilaterales y contralateral sublaminar juegan un papel importante en la imaginación tridimensional de la columna. Y es por esto que aquí nos tenemos que plantear volver a revisar
nuestra anatomía en la radiografía, en un modelo 3D donde vamos a observar nuestra lámina superior, lámina inferior, nuestras facetas, vamos a buscar o visualizar la parte de la espinosa, porque aquí justo en el labio, que sea donde se une la lámina con la espinosa, es un punto muy importante de vértice donde vamos a triangular nuestros instrumentos para que sea una zona segura. Después de eso, también valorar que tenemos nuestra zona de ligamento amarillo superficial, ligamento amarillo profundo, y desde el lado ipsilateral podemos hacer descompresiones hacia esta zona del foramen, hacia esta zona central, pero haciendo una pequeña resección sublaminar podemos llegar hacia la faceta contralateral, al foramen contralateral, o inclusive a visualizar el disco contralateral. Todo por los mismos orificios de puerto de visión y el puerto de trabajo. Entonces, como vemos, es una técnica muy versátil que nos va a situar dentro de la columna con la magnificación. Y entonces, recordando ahí en la radiografía un poco, valorar siempre a cada paciente, porque en esto puede cambiar mucho nuestra lámina superior, inferior de la vértebra a tratar. Definitivamente tenemos que escoger a dónde vamos. Y ahí vemos nuestro espacio interlaminar, vemos las espinosas en la parte superior e inferior, y como vemos, los niveles L5 S1 casi siempre tienen un espacio interlaminar mucho más amplio. Y como vamos subiendo estos espacios, van disminuyendo. Nuestros pedículos son también importantes para la triangulación, y como vemos, no siempre el disco se encuentra a la altura de la zona interlaminar, y es ahí donde tenemos que discutir y valorar hasta dónde tenemos que hacer estas laminotomías. Estos pedículos son nuestros puntos de triangulación donde vamos a hacer nuestro marcaje, ya lo vamos a ver más adelante. Y como vemos, el endoscopio de 0 grados nos permite una visualización muy amplia. Sin embargo, el de 30 grados es una visualización mayor. Y por abajo de la lámina, haciendo una pequeña resección ósea, nos permite ir solo angulando nuestra cámara, cambiando el ángulo de nuestra cámara, poder llegar hacia el lado contralateral. Podemos tratar desde el lado ipsilateral hernias de discos centrales, paracentrales, foraminales, hernias recurrentes, cava equina, estenosis central, quistes facetarios ipsilaterales o en algunos casos de abscesos epidurales localizados. Y en el caso que modificamos nuestra visión movilizando la cámara de 30 grados, nos permite ir hacia el lado contralateral sublaminar por el mismo orificio, solo cambiando la angulación hacia una hernia de disco foraminal extra contralateral, hernias de disco migrado cefálicas contralaterales, estenosis foraminal contralateral, y esto inclusive podemos realizar estenosis por espondilolistesis grado 1. Es importantísimo valorar que no haya inestabilidad. Pero tal vez una de las grandes ventajas de esta técnica es que nos permite ser menos agresivo con los tejidos. Realmente la resección ósea que hacemos, la resección del ligamento amarillo es mínima. Además que agredimos lo menos posible a los músculos, como lo vamos a ver más adelante en el desarrollo de la técnica, pero nos permite en pacientes que tengan espondilolistesis grado 1 no tener que hacer una fusión. Y eso yo creo que es parte importante, sobre todo en los pacientes mayores. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Definitivamente tener inestabilidad contraindica solo una descompresión, y ahí tendríamos que pensar en una descompresión y una fusión. Y tal vez ahora con el crecimiento de la técnica, estas técnicas nos permiten hacer fusiones endoscópicas, como lo vemos, o sea, nos permiten colocar cajas, colocar tornillos de forma percutánea y resolverlo todo de forma endoscópica. Sin embargo, en el tema solamente de hoy de descompresión, si tenemos una inestabilidad, pues claro que no vamos a considerar solo el hecho de la descompresión. ¿Qué es importante retomar? Y aquí a lo mejor una de las preguntas que yo me hacía al inicio, ¿cómo poder hacerlo? Si esto lo están haciendo en Corea y no ha llegado nada acá a México, y cómo poder llevar esta técnica, y a lo mejor preguntaba, y estas preguntas que pocas veces te decían los que la gente a lo mejor en otros países, o no tenía la información de qué torres, con qué contamos en México. Pero bueno, hoy que sabemos que lo podemos hacer con torres de endoscopía de columna como las que ya existen en México, o una torre de artroscopía.
Y aquí tenemos variedad, o sea, hemos utilizado de muchas marcas. Sin embargo, ¿qué es importante considerar en esta torre? Tener una lente de 0 a 30 grados, una radiofrecuencia. Normalmente utilizamos, cuando no es una cámara específica o un lente de endoscopía biportal, utilizamos un lente de artroscopía de rodilla, utilizamos la radiofrecuencia de columna, que en ese sentido sí se ha desarrollado una tecnología específica para que sea un plasma que no lastime tanto los tejidos. Y la radiofrecuencia de columna, pues, en ese sentido, sí está mucho más especificada. Inclusive tenemos ahora radiofrecuencia de columna muy parecida a la de rodilla, como en la técnica biportal original. Y ahora, en algunos casos, cuando no es posible tener un equipo tan especializado, pues yo les recomiendo una radiofrecuencia de AptoCare, que es un plasma que no calienta tanto, que lo hemos utilizado y que realmente nos da muy buenos resultados. Y más adelante vamos a tocar algunos puntos muy específicos de cómo utilizar la ablación y la coagulación, que son, creo, muy importantes, pero esta me parece muy buena para poder utilizarlo en cualquier lado. Y es lo que les decía, tal vez en nuestro hospital público, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, podemos tener a lo mejor licitado un artroscopio y poder pedirlo con nuestro equipo de lámina, pues ya podemos empezar a considerar estas técnicas viables. Y además, costo-beneficio. Bomba de irrigación de columna sería lo ideal tener una, porque nos permite tener menos uso de soluciones, nos permite tener un control de la irrigación, nos permite hacer en casos de sangrado un lavado, pero si no lo tenemos, ¿qué podemos hacer? Y también lo hacemos a gravedad. Realmente nosotros en algunos casos colocamos una bolsa de 3 litros de solución salina que se conecta a la irrigación de la cabeza del paciente 50 centímetros por arriba con un tripié, y con esto podemos tener la suficiente presión, más o menos de 30 milímetros de mercurio, entre 30 y 50 milímetros de mercurio, para tener una pieza, un campo quirúrgico de forma adecuada, la hemostasia, y además nos va a servir para poder eh, ver los tejidos de forma mucho más adecuada, como lo vamos a ver más adelante en los videos. Entonces, considerar que si no tenemos bomba de irrigación, claro que podemos usar gravedad, y en algunos casos, ahí los tips, es que si está sangrando un poco y no te deja ver, puedes apretar un poquito la bolsa, o en algunos casos, por ejemplo, el doctor Guerrero en León tiene alguna bomba que tiene presión sobre la bolsa de solución, es válido, y siempre cuidar que nuestros tejidos neurales estén latiendo, que tengan un poquito de latencia en los vasos que van a ver más adelante para no hacer un daño. Y aquí también, dentro de los materiales que hay que considerar, una mesa antilordótica. Y si no tenemos, ¿qué podemos usar? Los bultos lumbares, ayudando a quitar un poco la lordosis para abrir nuestro espacio interlaminar. Y con eso, o en algunas veces, las mesas que tenemos radiolúcidas, solo poniendo nuestros bultos, pero abriendo un poquito, colocando este espacio, inclusive doblando un poco la mesa para que podamos abrir el espacio interlaminar. Un shaver o fresa de alta velocidad, y aquí es importante que podemos hacer, o sea, podemos utilizar humidas, podemos utilizar una pieza de mano con un pedal y con cabezas diamantadas, cabezas cortantes, o en el caso de tener un equipo de endoscopía biportal, hay algunas fresas, como por ejemplo las de rodilla, diamantadas y fresas cortantes, pero vienen protegidas con una camisa. Y entonces, al tener la protección del corte, la camisa podemos voltearla del lado del ligamento amarillo o de los tejidos neurales para proteger. Entonces, es algo que podemos tener a la mano y que podemos utilizar, y que nos va a dar mucha más seguridad al hacer este procedimiento. Y claro que si tenemos oportunidad de tener una torre específica, pues sería lo más adecuado. Sin embargo, esta técnica, cuando algún profesor de Corea me dijo, es que está pensada en que podamos hacerlo con los equipos que ya teníamos en nuestros quirófanos. Entonces aquí vemos la comparativa de estas dos torres. Justamente aquí una torre ya específica, y portal, donde vemos eh, la pantalla. Eso yo creo que además es muy importante, la ergonomía para operar, colocar y tener la visión enfrente, poder no tener que estar bajando, subiendo la cabeza, poder tener la imagen lo más grande posible, además tener nuestros brazos de forma cómoda, a veces bajar al paciente lo más posible o subirnos a un banquito para estar cómodos y no tener levantados los hombros.
nos permite que sea una cirugía pues mucho más fácil de llevar. Y tenemos también nuestra parte de nuestra cámara, nuestra fuente de luz, tenemos la radiofrecuencia, tenemos nuestra bomba de irrigación y nuestra pieza de mano o pieza para fresar. Y del otro lado de la imagen, del lado derecho, vemos justamente otro equipo de los que utilizamos para estas cirugías, donde utilizamos una marca de torre artroscópica que nos permite tener la misma visualización Full HD de la parte interna de la columna, nos permite con los mismos lentes de 30 grados, tenemos visión, y aquí utilizamos ArtroCare, y como vemos, la bolsa en el tripié para poder dar la suficiente flujo constante para poder hacer la cirugía. Dentro de los materiales importantes a considerar, como les digo, podemos utilizar nuestro equipo de lámina. Realmente solo tendríamos que tener algunos dilatadores iniciales como de tubular para poder hacer los abordajes, pero de ahí en fuera es lo que tenemos, una radiofrecuencia, drill, los drills disector o frere, cucharillas, nuestras Kerrison, de preferencia si se pueden rotar, forces o retractores de raíz. Aquí vemos esos dilatadores que vamos a ver mucho más adelante. Y en el caso de hacer descompresiones sublaminares contralaterales, las Kerrison curvas, cucharillas curvas, osteotomos curvos son de muchísima, muchísima utilidad, porque nos permiten hacer menos resección ósea, nos permiten pasar la parte curva y además, sobre todo, el poder utilizar nuestras Kerrison 2 o 3 que tienen el dorso lo más ancho posible para hacer seguro cuando estamos yendo hacia el lado contralateral y protegiéndonos con el dorso de la Kerrison para no dañar la dura. Entonces, dentro de la técnica quirúrgica, ¿qué es lo más importante? Vamos a ver el paso a paso y tal vez aquí es donde me quiero extender en cuanto a la explicación. La técnica quirúrgica, hay que sistematizar los pasos. O sea, aquí lo más importante es hacerlo repetitivo. Hay diferentes formas de hacerlo y claro, este, todas son viables, pero aquí lo importante es que si tú ya desarrollaste la técnica y si lo estás haciendo hazlo siempre de la misma manera y así limitas el error. También tener a tu equipo entrenado, saben cómo colocar al paciente, todo nos ayudará a que esto sea mucho más fácil y el margen de error se disminuye de forma importante. En cuanto a la anestesia y la posición del paciente, pues nosotros en algunos casos consideramos hacer anestesia general. Eso seguramente que lo determinamos individualizando al paciente y en algunos casos nos permite esta técnica, sobre todo cuando ya llevamos un poco más de cirugías y bajamos nuestros tiempos, poder hacer cirugías con anestesia regional, con un bloqueo de los erectores y sedación, sobre todo en pacientes, por ejemplo, que tienen problemas pulmonares o cardíacos, que a lo mejor una anestesia general pues, le pueda llevar a alguna complicación. Nos permite esta técnica al hacer un buen bloqueo de los erectores, que ese es un tip que les paso a todos los pacientes, si pueden, inclusive con cirugía abierta, antes de la cirugía hagan el bloqueo de los erectores. Pero en este caso, hacerlo antes de la cirugía permite tener una cirugía sin dolor y sobre todo en el posoperatorio también, 24 horas después de la cirugía el paciente está muy tranquilo, te permite pararlo en la tarde y mandarlo a casa ese mismo día o al otro, dependiendo cómo esté en cuanto al dolor posoperatorio. Importante mencionar en la mesa, pues son las mesas que tenemos en quirófano, no tenemos que utilizar ninguna mesa especial, simplemente que sea radiolúcida. Y aquí, por ejemplo, teníamos unos bultos y abrimos a veces un poquito la mesa. Lo importante es que por debajo pase el fluoroscopio para marcar. Vamos a utilizar marcaje en AP y lateral, como vamos a ver más adelante, sobre todo el AP, pero siempre, siempre, siempre no pasarnos a hacer una lateral para verificar el nivel que vamos a operar. Hay algunas mesas antilordóticas que se pueden poner sobre la mesa normal y eso nos ayuda a abrir mucho el espacio interlaminar. Inclusive hay posición sevillana, pero bueno, lo que tenemos más comúnmente en nuestros hospitales. Y de ahí colocar Durapred marcar y colocar Durapred sobre el paciente. Ahorita vamos a ver el marcaje. Vamos a colocar campos, como vieron hace un momento, hay algunos campos especiales ya en endoscopía de columna donde se pega y listo, tenemos bolsas donde no se riega el agua por fuera del campo quirúrgico, que lo hace
es mucho más pulcro el procedimiento. Sin embargo, si no lo tenemos, ¿qué podemos hacer? También lo usamos. Eh, Bultos de rodilla, bultos que sean, que no permitan que pase el agua hacia la piel del paciente para que no se nos vaya a mojar, no esté frío el paciente. Si no podemos colocar estos bultos de rodilla y arriba ponemos alguna de estas telas adhesivas que se ponen arriba transparentes con, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ya, Ayovan, por ejemplo, Giovanni. Yovan, que nos permiten colocarlos dentro, arriba de las heridas, sobre todo para que no se infiltren el paciente y no se vaya a mojar. Y es importante hacer nuestro marcaje. Yo consideraría, inclusive antes de hacer la sepsia, antisepsia, marcar al paciente. Pedimos un plumón, pedimos un Kirchner, por ejemplo, y marcamos sobre la línea media de las espinosas. Es siempre muy importante ver esa imagen en AP de las lumbares, escoger el nivel al que vamos a tratar, por ejemplo, aquí L4, L5, y hacer este marcaje, poner una adecuada AP donde vamos a ver nuestros pedículos de forma simétrica y nuestras plataformas también de forma simétrica, marcar la línea media y marcarla con el plumón en la piel y luego marcar nuestra línea pedicular media del lado que vamos a trabajar. Habitualmente esto se trabaja mucho más cómodo para los que somos diestros desde el lado izquierdo. Nuestra mano izquierda va a ser la mano que va a llevar la cámara, que nos va a dar la visión. Y es muy importante que ya que nos situamos en el lugar donde estamos en la lámina, no movernos, sino verlo como si estamos grabando con una cámara y estamos en un solo punto. Tiene toda la versatilidad de poder girarnos, movernos, pero de inicio quedarnos en un solo punto para no estar perdiéndonos en el campo quirúrgico. Bueno, y aquí marcamos nuestra línea pedicular media de los niveles que vamos a intervenir, por ejemplo, L4, L5, L5, S1, y marcamos también del lado la zona de la espino laminar, aquí justamente donde pongo mi cursor. Es importante marcar ahí, vemos aquí el espacio interlaminar, pero justo en esta triangulación, en este borde es donde vamos a hacer la triangulación de nuestra cámara y de nuestro puerto de trabajo para llegar a una zona segura. Y definitivamente creo que los casos donde hemos tenido una ruptura han sido en el abordaje, cuando metemos nuestros tubos de dilatación para llegar a los puntos de triangulación, siempre debemos de llegar al punto de la lámina, al vértice espino-laminar, porque si vamos hacia abajo con las puntas de nuestros dilatadores, podemos romper el ligamento amarillo y ocasionar lesiones de dura. Entonces, siempre recargarnos, ese es uno de los tips importantes, recargarnos en la parte ósea de la lámina superior, en el vértice espino-laminar, y de hecho se siente, uno tiene que ir dilatando cuando vamos abriendo ese espacio. Entonces, marcar nuestros pedículos, porque eso es justamente entre 2.5 y 3 centímetros, más o menos es el punto de triangulación de los dos puntos de trabajo. En este caso vamos a hacer, por ejemplo, dos niveles, punto de inicio de arriba, punto de abajo. Y en ese caso, podemos inclusive hacer dos o tres niveles solo haciendo un cambio de la dirección. Es importante mencionar entonces los dos portales, un portal de visión y un portal de trabajo, y en este caso, tratar de cuidar, vamos a entrar sin lastimar al multífidos, vamos a entrar ahí justamente en su inserción cerca de la lámina la espinosa, justamente donde vemos esa parte en la tomografía. Ahí es ahí donde vamos a dilatar. No tenemos que romper las fibras. De hecho, eso es lo que buscamos, procurar mantener lo mayor que se pueda de la anatomía, de las estructuras, de los músculos de la fascia. Entonces, ya que entramos con nuestros dilatadores desde los dos puntos de acceso, vamos a apuntar esa zona y vamos a hacer una pequeña liberación de las haces musculares pegados hacia la espinosa y a la lámina, sin ser muy bruscos y solamente para que nos permita crear un campo de trabajo. Es importante entonces no romper los músculos porque si no va a estar sangrando de forma constante. Y aquí, como vemos, vamos a meter dilatadores. Vamos a empezar con nuestro puerto de trabajo con la mano derecha. Vamos a situarnos hacia la zona de la lámina o el espacio al vértice laminar espinoso. Y vamos a meter hasta la tercera camisa del dilatador.
Y después, del lado contrario, en el puerto de visión, vamos a meter las otras camisas hasta la segunda cámara. Más o menos, y siempre debemos de considerar que nuestro portal de trabajo mida 7 milímetros, 7 8 milímetros, y el de visión es mucho más pequeño, de 5 a 6 milímetros. ¿Por qué? Porque el flujo de entrada por salida siempre va a buscar el espacio de mayor amplitud en la salida. Entonces, cuidar mucho también que a la que estamos haciendo nuestras dilataciones para hacer nuestros abordajes, no romper muchas veces la fascia. Y aquí lo aconsejable es solo abrir la piel, solo abrir la piel pueden utilizarse de forma transversa o verticales. Nosotros preferimos este tipo de heridas y abrir la piel solamente y ya con el dilatador abrir la fascia. Y así solamente hacemos un orificio de la fascia, porque si no, y estamos cortando con el bisturí y luego para encontrar ese mismo orificio, tal vez ahí es donde empieza a haber fugas, se puede eh, infiltrar un poco el paciente. Entonces, solamente con el punzón de entrada llegamos hasta la lámina. Y ahí yo creo que es el punto importante de la preparación del área de trabajo, siempre localizarnos. Si en las principales, primeros casos tienen dudas, tomen su fluoroscopio, acérquenlo, métanlo a la mesa y vean en dónde están. Siempre ubicar el vértice espinolaminar como la zona donde vamos a empezar nuestra zona de trabajo, nuestra área de trabajo, como lo vemos ahí en la imagen de la radiografía. Tenemos en la parte superior colocada nuestra cámara en la mano izquierda y estamos viendo nuestra lámina. Y del otro lado tenemos nuestro portal de trabajo, donde vamos a colocar un separador de tejidos y vamos a jalar el multífidos. Vamos a llegar hasta el vértice de la espinosa y la lámina y vamos a jalar el multífidos sin romperlo para crear ese campo de trabajo. Inclusive antes de abrir las soluciones. De hecho, nos podemos triangular con los dos instrumentos, la cámara y nuestro separador de tejidos. Separamos los tejidos, nos tocamos y en ese momento ya previamente hicimos un balance de blancos, vimos que la cámara estuviera bastante centrada en cuanto a la imagen y bajamos y abrimos la solución. Es muy importante que al abrir la solución veamos que el líquido que está entrando esté saliendo por el orificio de trabajo. Y dentro de los equipos tenemos algunos aditamentos que nos permiten dejar a lo mejor un semitubular, una forma que va a fluir el agua, pero yo prefiero a veces utilizar este tipo de separadores, que también nos sirven como separadores de raíz, para jalar el multífidos, nos permite el flujo adecuado de agua y que no se infiltre el paciente. Además, sobre todo en los primeros casos, cuando nos tenemos que ir adecuando a la triangulación de los instrumentos para que estén entrando por el orificio, estoy seguro que después de algunos casos ya no van a tener que voltear a ver el orificio de entrada, se lo van a hacer mecánico y su vista hacia la pantalla. Pero en los primeros casos ayuda mucho tener este separador para utilizarlo como una resbaladilla, como un acceso semitubular que nos permita bajar nuestros instrumentos de forma segura. Además, siempre visualizando qué es lo que vamos a hacer en la pantalla. Entonces, justo así tenemos que caer y si tenemos dudas, sobre todo al inicio, tomamos una radiografía en AT para ver que estamos en zona correcta. Y les decía, a veces también lateral para ver y verificar qué es el nivel a tratar. Y aquí en un esquema tridimensional es como vamos a estar valorando esta imagen. Del lado izquierdo la cámara y del lado derecho nuestro drill. Ese es el punto de entrada y el punto inicial. Ahí es donde tenemos que estar observándonos. Y bueno, dentro de los pasos de la técnica quirúrgica, vamos a considerar algunos. Aquí quiero ponerles algunos videos de cirugías. Hay que preparar el área de trabajo. Ya que estamos en ese punto, vamos a visualizar y buscar la lámina. Ahí vamos a darle foco y vamos a buscar la lámina. Ahí lo primero que tenemos que ver es que sea hueso, que esté blanco, que esté brilloso, y vamos a encontrar todo el músculo, la grasita muscular, y como lo vemos, y ahí yo siempre les digo, como lo vemos cuando estamos arriba en una cirugía abierta, o sea, realmente ahí metemos nuestro Taylor y qué es lo que encontramos, músculo, encontramos grasita, ese es la misma imagen, solo que magnificada. Y aquí también es importante considerar nuestra visión. Los lentes de 30 grados nos van a permitir, si tenemos el triángulo hacia arriba, tener visión hacia las 12 y a las 6 tener visiones ipsilaterales. Yo de preferencia siempre de forma metódica inicio con la visión hacia las 12 y entonces busco
así, al principio no se espanten, es normal, pero entonces buscar la lámina y ahí, como vemos, hacia las 3 2 3 de la tarde en la zona de la visión, vemos leal espacio interlaminar. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Pues tal vez hay una similitud con la rodilla o el hombro, pero ¿qué tenemos que hacer? Con nuestra radiofrecuencia vamos a crear un campo quirúrgico, un espacio donde va a estar fluyendo el agua, donde vamos a visualizar. Y ahí tenemos la ablación y la coagulación de la radiofrecuencia. Entonces tenemos nuestro pedal amarillo, ablación, nuestro pedal azul, coagulación. Y al inicio, muy importante considerar empezar con ablaciones de 6 7 y coagulaciones de 4 3. Esto porque no hemos abierto el ligamento amarillo. Si tenemos el ligamento amarillo abierto, cambian, y lo vamos a ver más adelante. Ahí es muy importante que nos está ayudando, le digamos, tienes que quitar la ablación, quitar, o uno, pero quitarla, y solo nos quedamos con coagulación en uno y dos, ya que quitamos el ligamento amarillo. Pero antes de eso, podemos utilizar la ablación para quitar un poco los tejidos. Y ahí vemos cómo entra nuestro retractor o nuestro separador de raíz, que en este punto lo utilizamos para jalar, para movilizar los músculos hacia la zona hacia donde está nuestro ayudante, movilizamos los músculos, la grasita, para tener un campo mucho más libre, inclusive a veces un poco de ligamento amarillo superficial. Y ya en este punto vemos el borde justamente de la lámina superior, y hacia la parte de las 12 en la pantalla, más o menos las 12 horas, vemos la parte de la espinosa que asciende, y ahí con la radiofrecuencia justamente, ahorita en la parte ósea, empezamos a hacer hemostasia, ablación, un poco de ligamento amarillo, para que nos permita meter nuestro drill. Entonces ya tenemos el drill y ahí ya vamos a empezar con la minotomía. Y es importante considerar este punto porque esto es lo que tenemos que estar, o donde tenemos que estar situados. Y obviamente cada paciente es diferente porque hay algunas láminas muy gruesas, algunas muy delgadas, y tenemos que evaluar preoperatorio qué tanto tendremos que comer de esa lámina. Ya con nuestro drill, un drill de 3 milímetros de su cabeza, es un drill cortante, y este, como les digo, tiene una camisa que nos permite proteger los tejidos. Siempre empezar a hacer osteotomías de la parte cortical superior, después esponjoso y luego la cortical inferior. ¿Y cuánto tenemos que comer? Pues tenemos ya más o menos anatómicamente, ahí vemos, la cabeza mide 3 milímetros, nosotros vemos en nuestra radiografía qué tanto podemos comer. O puede ser donde tenemos que hacer la osteotomía, a veces una cabeza, a veces cabeza y media, nos ha tocado pacientes de 2 o 3, pero ¿cuál es nuestra referencia anatómica? Aquí muy importante es tener como referencia anatómica la desinserción del ligamento amarillo. El ligamento amarillo por debajo de la lámina se inserta, y entonces cuando terminamos de hacer el trabajo óseo laminar, vemos cómo se desinserta ese ligamento amarillo, y es hasta ahí donde tenemos que llegar. Y claro que al principio, en los primeros casos, hacíamos una osteotomía muy grande y tratábamos de ver de forma mucho más adecuada todos los tejidos, haciendo una ablación de todo. Pero realmente, con el paso del tiempo, solo es quitar el tejido suficiente para que podamos ver la parte ósea. Y ya que estamos ahí, empezar a drilar, quitar lámina superior para hacer nuestra laminotomía. Como ven, metemos nuestras pinzas de disco, nuestras Kerrison. Podemos meter disectores que nos permiten ver qué tanto tenemos que ir quitando, haciendo nuestras osteotomías. Aquí vemos otra vez, les decía, siempre recordar que al hacer el drillaje de la lámina, al hacer la osteotomía de la lámina, no hacer conos, no hacer hoyos por abajo de la cortical superior, porque en esos casos empieza a sangrar y ya no se alcanza a ver. Entonces, vemos ahí inclusive cómo está sangrando la esponjosa de la lámina, y antes utilizaban mucho cera para hueso, todavía es posible, se calienta un poco y la metemos y la agregamos y la adherimos a la parte de la esponjosa. Sin embargo, ahora con la radiofrecuencia, bueno, más bien cada vez usamos más la radiofrecuencia y podemos utilizar coagulación en esa zona, y ayuda bastante para la hemostasia. Entonces, hacer esta laminotomía, les decía cortical superior, esponjosa, y luego cortical inferior. Podemos utilizar nuestros disectores o cucharillas para valorar la profundidad y no perdernos en el espacio. Aquí, como pueden ver en la pantalla, se ve el triangulito donde estamos apuntando entre las 2, la 1 de la tarde, y justamente estamos viendo una visión un poco hacia la zona contralateral. Ahí estamos abajo de la espinosa, bueno, abriendo un poco más de camino de visión, y
vemos nuestro disector que nos permite ver qué tanto podemos ir quitando de huesito. Inclusive ahí ya podemos a veces meter Kerrison, y ahí justamente lo metemos porque nos permite valorar la parte media, donde es un triangulito por debajo de las láminas. Todavía falta un poco de osteotomía para que se libere completamente el ligamento amarillo, y ahí podemos ya meter una Kerrison 2 o 3 para empezar a hacer esa liberación. Antes, inclusive ahí yo, a lo mejor algo que yo quiero mencionar es que cuando vamos hacia el lado contralateral, ahí ya llegamos al punto medio por abajo de la zona interlaminar, pero siempre que vamos a ir contralateral y que ya hemos considerado que nuestra descompresión también va a ser del lado contralateral y no solo ipsilateral, tenemos que considerar antes de quitar el ligamento amarillo, empezar a drilar y apoyarnos con la camisa y el drilaje por abajo de la espinosa y de la lámina. Nunca ir muy arriba porque podemos tener una fractura de la lámina. De hecho, en los primeros casos puede ser algo que mejor metemos el fluoroscopio, vemos hasta dónde estamos. Pero anatómicamente nos podemos ubicar porque vamos desinsertando el ligamento amarillo con un penfield, y ya que vamos desinsertando, vemos hasta dónde está la zona sublaminar contralateral, y antes de quitar el ligamento amarillo, hacemos un drilaje de esa zona para que podamos ver mucho mejor esta parte. Yo considero aquí de las partes importantes de esta técnica es que podemos ir haciendo hemostasia. Antes también les decía, las zonas de mucho sangrado podíamos cera, pero también si tenemos una zona de sangrado muy específica cerca de la dura, podemos cortar un cachito de gelfuam de 1 por 1, ponerlo en una pinza de disco y colocarlo en la zona de sangrado. Dejamos que haga hemostasia y seguimos. Otras técnicas son acercar nuestro lente a la zona de sangrado para que el flujo nos ayude a quitar hacer un poco de hemostasia y luego entrar con la radiofrecuencia para de forma muy dirigida hacer la hemostasia. Aquí ya que quitamos el ligamento amarillo es muy importante, acuérdense, quitar ablación y quedarnos con coagulación 1, 2, que nos va a ayudar para poder hacer hemostasia en los vasitos pegados a la dura o en las zonas pegadas al disco. Entonces, aquí es importante, hay algunas técnicas que describen la flavectomía en bloque. Sin embargo, por experiencia, y lo he intentado, a veces es mejor hacer la flavectomía e ir con una Kerry, son 3, 4, liberando primero, como vemos aquí con un gancho romo, ir liberando el ligamento amarillo, porque aquí, como se alcanza a ver en algunas imágenes, podemos ver los ligamentos meningovertebrales que habitualmente en una cirugía abierta no alcanzamos a ver, pero justamente con la solución, con el agua, se alcanza a hacer ese espacio en medio de la dura y el ligamento amarillo, donde vemos estos ligamentos meningovertebrales que a veces sangran, pero que a veces si están muy inflamados y tuvo una compresión muy crónica, si hacemos una flavectomía en bloque o jalamos un pedazo muy grande, se pueden romper. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Haciendo una liberación, Roma, vamos quitando con un ganchito palpador, vamos liberando, vamos viendo nuestra zona de seguridad y vamos haciendo mordidas con una Kerrison 3 y 4, tenemos el dorso que es muy seguro, para ir quitando nuestro ligamento, inclusive la parte ósea contralateral. Entonces ya podemos hacer una descompresión ahí del ligamento amarillo sobre la cauda, sobre la dura, y también, como vamos a ver más adelante, ipsilateral hacia la raíz saliente y también hacia el lado contralateral. Pero ahí mucho cuidado. Yo creo que este es de los pasos que hay que tener y tomar con calma, llevar tranquilo, ir haciendo esta liberación del ligamento amarillo. Claro que habrá gente que con cierta habilidad lo haga muy rápido, pero yo sí les aconsejo de preferencia vayan haciendo cortes con la Kerrison para ir llevándose de forma mucho más segura ese ligamento amarillo. Y es aquí yo creo que una de las posibilidades más grandes de la endoscopía biportal, que como están viendo, nos permite hacer un poquito la cirugía más rápida. Es ahí, yo les decía con amigos, no está peleada con la uniportal, ahí ya hay algunos lentes y canales de trabajo muy amplios que permiten hacer descompresiones, pero aquí es poder hacerlo costo-beneficio, o sea, con artroscopio, y nuestras Kerry son grandes y hacer un poco más rápido la cirugía. Aquí estamos del lado ipsilateral y vemos como en la parte baja de la pantalla, aquí a las 7 más o menos 8, cambiamos ya la posición de la cámara, giramos nuestra cámara para poder ver hacia el lado ipsilateral, o sea, hacia nuestra raíz, del lado donde estamos operando. Y ahí vemos el ligamento amarillo, ya hacia el lado del foramen,
y podemos buscar, por ejemplo, en casos de hernias o protecciones discales que estén haciendo compromiso del conducto lumbar, hacer disectomías. Y aquí hay gente que lo hace sin colocar distractores de raíz o de la médula. Yo particularmente, por seguridad, así me enseñaron mis maestros, prefiero hacer una pequeña distracción, mover un poco el nervio y poderme meter inclusive con la radiofrecuencia para poder hacer hemostasia en el plexo. Aquí, por ejemplo, ya hemos movilizado un poco los componentes neurales y nos permite con las Kerrison meternos hacia el foramen para hacer liberación del receso lateral ipsilateral, el techo del foramen, quitar el ligamento amarillo foraminal ipsilateral y dejar libre completo esa raíz nerviosa saliente. Inclusive, como vemos ahí, este era un paciente además con una hernia de disco, nos permite ir con la radiofrecuencia, acuérdense ya en dos, porque quitamos el ligamento amarillo y quemamos el plexo. Esa zona que cuando hacemos cirugía abierta nos sangra muchísimo, que tenemos que empaquetar con Felpam, o que tenemos que ir haciendo con el bipolar, aquí nos permite con la radiofrecuencia hacer hemostasia y tener mucha más seguridad de lo que estamos viendo y hacer una disectomía, ¿no? Muchas veces aquí yo, inclusive con la misma radiofrecuencia, abro el anillo y me meto al disco, pero también en algunos equipos tienen una navaja que se llama navaja india, que nos permite cortar de forma muy segura el disco, o inclusive con un bisturí, es posible, pero aquí yo utilizo la radiofrecuencia porque a veces sangra y me permite ir mucho más segura la zona del disco. Entonces podemos hacer disectomías. Yo les recomiendo ahí en casos de pacientes que están con hernias migradas o por abajo del ligamento longitudinal, podemos meternos con el ganchito palpador para ir liberando y se va saliendo el ligamento, el disco que está migrado. También podemos utilizar nuestras pinzas de disco y ahí es básicamente como lo hacemos en nuestra técnica abierta, ¿no? Convencional. También el hecho de tener irrigado nos permite, aparte de la hemostasia, hidratar un poco el disco para que salgan mucho más fácil los fragmentos. Pero bueno, además tenemos la visualización directa de la descompresión, donde vamos a ver cómo la raíz nerviosa le bajamos un poco el flujo y siempre vigilando que tenga un buen llenado capilar, que nos va a permitir ver aparte de forma muy directa que hemos descomprimido, ¿no? Algunas veces me preguntan, neuromonitoreo, pues no es necesario, yo lo ocupo, se lo ofrezco a mis pacientes por seguridad, pero no es necesario, tenemos una visualización directa. Y en el caso de los pacientes que se hacen con sedación y anestesia local, pues bueno, no es necesario. Pero esta técnica con estos beneficios de poder visualizar específicamente las raíces ipsilaterales, hacer disectomías, que ahí yo siempre les diría atacar siempre o hacer el portal de entrada del lado que vamos a, o tenemos la mayor compresión. Sin embargo, por comodidad y de forma sistematizada, yo casi siempre hago desde el lado izquierdo para llegar sublaminar contralateral del lado derecho. Y podemos hacer una visualización completa de la médula, de la cauda y de las raíces con una descompresión completa. Aquí estamos viendo el ipsilateral, pero más adelante en el video les voy a mostrar cómo se hace la técnica para ir contralateral. Y aquí, por ejemplo, recuerden, la cámara la giramos y está viendo a las 6, 7 de la tarde para ver hacia el lado ipsilateral. Y aquí las Kerrison curvas también son importantes porque nos permiten, sobre todo hay unas Kerrison que giran, pero si no, volteamos nuestra punta de la Kerrison y comemos, pero nos permite en las Kerrison curvas sobre todo no hacer una osteotomía tan grande, lo que nos permita que preservemos esta estabilidad. Entonces aquí algunas imágenes que visualizan dentro para verificar el nivel, pero bueno, a veces ya de forma directa lo estamos haciendo. Y bueno, del lado contralateral, como les decía, en la parte baja de la pantalla vemos cómo está el ligamento amarillo. Este era un paciente con una estenosis foraminal contralateral muy severa. Tenía muy crecido el SAP, en la punta del SAP, y no nos dejaba entrar hacia el otro lado. Inclusive, pues a veces son uno curvas, cucharilla curva, tratando de entrar al foramen, cuidando siempre, por ejemplo, ahí tenemos abajo el ligamento amarillo para que nos proteja. En casos donde hemos quitado el ligamento amarillo, que no se los aconsejo hasta que hayan terminado el trabajo óseo, pues las Kerrison curvan, en la parte curva, siempre meter la Kerrison cerrada en esta endoscopia biportal. O sea, siempre meterla cerrada para que no lastimen el estudio.
Pero les decía, el dorso nos protege, pero en casos donde es muy severa la estenosis foraminal contralateral y no nos permite entrar, pues podemos meter el drill de forma que la camisa quede por abajo o inclusive meter un osteotomo curvo que nos permite cortar la punta del SAP sin inestabilizarlo, solo un porcentaje pequeño, para poder llegar al foramen. Ahí nos podemos meter inclusive con algunas cucharillas curvas para poder quitar esa parte ósea, nuestras pinzas de disco, poder liberar el foramen, inclusive ahí pues un receso lateral, contralateral muy grande, como lo van a ver ahorita, que ahí inclusive ya con la cucharilla no nos dejaba pasar. Entonces, ahí teníamos mucha compresión y yo consideré allí lo importante siempre para saber qué tanto hacer con la descompresión, pues tratar, más bien no tocar las articulares, a menos que sea la punta del SAP, solo hacer descompresión del receso lateral y ubicarnos con el pedículo inferior sobre todo para ver que la descompresión es completa. Pero yo les diría, sobre todo en los primeros casos, siempre visualizar completamente, hacer una liberación completa para que vean ustedes las raíces y estén conformes con la descompresión. ¿Hasta dónde podemos llegar con esta descompresión sublaminar contralateral? Pues ahorita van a ver una imagen de rayos X donde entra esa cucharilla y sabemos que estamos hasta el lado contralateral. Ahí vemos cómo tiene ese pico que no nos deja todavía pasar, pero que se puede quitar con... Aquí en estos puntos a veces sangra, en esa zona del ligamento amarillo, sangra cuando se desinserta, sobre todo hacia la zona del foramen, y aquí se puede meter con la radiofrecuencia, apuntando la punta de la radiofrecuencia hacia el techo del foramen para que sangre menos. Entonces ya vemos ahí un cacho, una zona de osteotomía y del SAP, y nos permite ya empezar a entrar hacia la zona de la raíz que sale y el foramen. Como les decía, del lado sublaminar contralateral, a veces la osteotomía no es tan amplia en la lámina, solo que nos permite ver, y cambiamos nuestra cámara a las 12, entonces viendo siempre hacia las 12, ya cuando estamos en contralateral, pasando por abajo de la lámina y del espinoso. Y bueno, ¿qué hacemos? Exposición de la raíz nerviosa, inclusive podemos ir a ver el disco, nuestro disco que estamos trabajando del lado contralateral. Siempre ahí en los pacientes que están muy crónicos, inflamados, vamos a encontrar mucho ligamento amarillo. La solución y flujo nos ayuda un poquito, pero si no, irlo despegando poco a poco con nuestras cucharillas, con nuestro penfil, de forma roma. Y ahí se ven justamente los ligamentos meningovertebrales que les mencionaba y que a veces si los quitamos se pueden romper, a tener lesiones de la dura, ¿no? ¿Y qué hacer en esos casos? Pues con esta técnica es posible hacer. Hemos tenido dos casos, uno donde se hizo una sutura sobre el mismo puerto de trabajo, como lo haríamos con una cirugía abierta, y otro caso donde la lesión era muy pequeña que decidimos colocar Duragen ahí sobre la zona de la lesión al finalizar nuestra descompresión. Los dos pacientes sin ya ninguna complicación de la lesión, pero también es posible hacerlo, digamos, con una técnica endoscópica, sin tener que pensar en migrar en una cirugía abierta para reparar. Sobre todo porque muchas veces las lesiones son muy pequeñas y se pueden utilizar este tipo de productos para hacer el sellado o en el caso de lesiones que sean reparables, pues se puede meter la aguja y hacer una sutura de la dura, como lo haríamos en una forma abierta. Pues ahí buscar todavía la raíz descendente, podemos ir liberando toda esa parte del receso lateral y meternos inclusive para buscar el pedículo, que eso yo me quedaría mucho más tranquilo cuando hacemos la liberación, y ver la parte inclusive del disco contralateral, porque a veces tenemos hernias de discos contralaterales, pues a veces también desde ese lado, aunque no es aconsejable, ahí se podría entrar mejor del lado derecho, pero también es posible llegar hacia el disco contralateral. Ahí vemos la punta del SAP, inclusive cómo se mueve un poco, y considero importante no generar inestabilidades, hacer una resección suficiente, pero no que nos permita que el paciente no tengamos que fusionarlo eventualmente y no generar eh, inestabilidades diatrógenas, que puede pasar a veces en la cirugía abierta. Yo creo que visualizarlo y saber hasta dónde vamos a cortar, hacer osteotomías es lo importante, además que lo vamos a ver bajo visión directa.
Entonces, les mencionaba esas Kerrison curvas, ayudan muchísimo, sobre todo para la descompresión contralateral, para poder meter hasta el foramen, hacia el espacio, al foramen contralateral y con la punta destrechar el foramen contralateral. Vemos hasta dónde llega esa descompresión, ¿no? Hasta el otro lado. Y aquí, a manera de recordar estas imágenes, este artículo se lo recomiendo muchísimo del doctor Pau. Taipei describe ahí una serie de casos en el 2020 de descompresión endoscópica biportal y habla de sus complicaciones, pero sobre todo los buenos resultados que ha tenido con los pacientes. Y en la imagen, primera que vemos del lado izquierdo, la imagen A, vemos cómo se debería de ver cuando empezamos a hacer la laminotomía y el ligamento amarillo. Luego vemos en la segunda imagen, en la B, o la del centro arriba, vemos cómo está el ligamento amarillo en su zona de desinserción. Es hasta ahí donde tenemos que empezar dejar la osteotomía de la lámina. Y hacia el lado contralateral vemos también cómo se ha hecho un poco de la liberación del ligamento amarillo. En la imagen C, la tercera del lado derecho, vemos ahí la raíz contralateral, este, ya libre, vemos inclusive este, grasa peridural. En la imagen de inferior del lado izquierdo vemos el disco contralateral. En la imagen E vemos el disco ipsilateral y estamos ahí empujando un poco la raíz. Y vemos en la imagen F cómo se debería ver una descompresión completa, un poco como la imagen o video que les enseñaba al inicio. Bueno, yo creo que de las cosas más interesantes es ver ahí cómo les va a los pacientes, los casos clínicos. Y este es un caso, por ejemplo, de un paciente masculino de 16 años sin antecedentes de importancia, que refiere que al cargar un refrigerador presenta dolor lumbar 8 de 10 y en pierna izquierda 10 de 10. Él ya había tenido dolor lumbar, pero había mejorado. De hecho, hacía mucho gimnasio. Pero bueno, este fue el evento que catalizó todo. Y 3 meses con fisio y manejo médico sin mejoría. Me lo manda una amiga de Guerrero y lo veo en la consulta con la CEG izquierdo, disminución de fuerza, L5 izquierda, 3 de 5, S1 izquierda, 4 de 5. Y bueno, él ya no consideramos hacer un tratamiento conservador porque ya llevaba las imágenes. Vemos ahí una escoliosis antiálgica, ¿no? Hacia el lado derecho, cómo ha perdido la lordosis, pérdida de la altura de L5-S1. Y aquí es importante recordar esos espacios interlaminares porque quiero que vean en los controles que no hay un cambio importante. En la resonancia sagital vemos cambios en los discos 4, 5, 5, 1, regeneración discal, pero sobre todo en las axiales vemos estas rupturas del anillo, vemos estas hernias de disco 4, 5, 5, 1, sobre todo hacia el lado del lado izquierdo. Vemos esta compresión que nos generaba la radiculopatía motora. Entonces, antes decíamos hernia de disco 2 niveles, hay que fusionarlo, es un paciente de 16 años. Yo consideraría que esta es uno de los beneficios, poder hacer una descompresión correcta, adecuada de los componentes neurales, de los nervios contralateral, ipsilateral. Inclusive en este caso, esta es una imagen del paciente, de su cirugía, del lado izquierdo, del lado ipsilateral, hicimos la disectomía. Y en su caso, pues hicimos una disectomía de los 2 niveles. Este es el paciente 2 semanas después, ya sin dolor, todavía un poco con la escoliosis. Y ahí es bien importante mencionar que trabajar de la mano con los fisioterapeutas, en todos nuestros pacientes postoperatorios, pues yo siempre les digo a los pacientes, el 50% a lo mejor de éxito es la cirugía, pero el 50% es cómo responde a tu cuerpo, la fisioterapia, el apego, la higiene de columna, y eso es sumamente importante para volver a recuperar, por ejemplo, en estos pacientes donde no sabemos si mejorará esa escoliosis que pudo haber sido antiálgica. Afortunadamente mejoró, 6 semanas después con fisioterapia, igual seguía sin dolor radicular ni lumbar, ya había mejorado bastante la fuerza, estaba normal comparativamente de los dos lados. Y ahí se decía mucho del trabajo con los fisioterapeutas, ¿no? Vemos la radiografía postoperatoria y vemos cómo mejoró la escoliosis. Obviamente a lo mejor no estamos recuperando el balance ahí importante sagital, ya tenía una pérdida de altura, pero tal vez fusionar a un paciente de 16 años
Tal vez es el punto, ¿no? Y buscar tal vez en el futuro que siga cuidando, ya no cargue tan pesado. Y vemos sobre todo en la parte de las laminotomías, no se ven tan amplios estos espacios que se liberaron para poder llegar al disco, hacer una liberación completa. Realmente fue mínimo y no se inestabiliza el paciente. Y también otro caso de una paciente que también tuve en la consulta, una paciente que es de esas que dices, no quiero llevarla a una cirugía porque tiene algunas comorbilidades y ya la había tratado previamente con un bloqueo caudal y esta sintomatología había mejorado de forma importante. Una paciente de 72 años con artritis reumatoide y hipertensión en tratamiento y controlada, fumadora ocasional, que refería a dolor crónico 8 de 10. De hecho, una de las razones por la que decidí operarla fue que también ha tenido ya una caída por esa pérdida de fuerza y ese dolor en pies, bueno, la pérdida de fuerza, ya una claudicación neurógena a una cuadra. Y vemos en las imágenes estos cambios degenerativos, pérdida de altura, discoartrosis, y compresión ahí de los forámenes, posiblemente por alguien considerado por esta hipertrofia facetaria. Y en los discos, como van a ver más adelante, también una estenosis multinivel, que eso fue algo que también teníamos que considerar, que vamos a tratar, bueno, mucho con la clínica, 4 5, pero vemos ahí todos los cambios que presentan los discos en general, ¿no? De la columna a una paciente con esos antecedentes. Pero sobre todo, si vemos los forámenes en esta resonancia, tanto del lado derecho y izquierdo están cerrados y el conducto lumbar estrecho 4 5, una hernia de disco, inclusive ahí 4 5 izquierda, pero sobre todo los forámenes de 5 1 4 5 y 3 4 muy cerrados. Y fue lo que decidimos hacer una cirugía de descompresión endoscópica biportal multinivel. Pudimos hacer esta triangulación cambiando a uno de los niveles. Una paciente que se operó con ella sí con anestesia general, pero bueno, estas fueron sus heridas, con una buena recuperación. Por ahí tengo un video ya caminando a las 2 semanas que le quitamos los puntos. En el audio ya no lo pude poner por cuestiones de cuidar la privacidad del paciente, pero también menciona que se le quita el dolor de las piernas, el dolor lumbar, que puede caminar ya más de 2 cuadras y que está ella también con una parte de fisioterapia muy importante para mejorar la fuerza. Inclusive mejoró mucho su estabilidad, como lo vemos ya un poco caminando sin el bastón, pero creo que es de los casos que podemos rescatar, sobre todo porque en ella, como van a ver más adelante, tenemos algunos estudios de control con tomografía para ver qué tanto se hace de las osteotomías. Tenemos algunos pacientes ya inclusive con radiografías dinámicas donde no se inestabilizan los pacientes. Aquí vemos inclusive en esta tomografía, en la imagen del lado derecho, donde están las pequeñas laminotomías que se hicieron, L5-C1, L4-L5, L3-L4, donde vemos que es muy pequeño y inclusive en la imagen tridimensional contralateral también se alcanzan a ver el lado contralateral, el cual es menor todavía la osteotomía, porque la laminotomía, porque ahí entramos por debajo para llegar al otro lado. Y bueno, de los tips para llevar a casa, yo considero que es una técnica reproducible. Como les decía, se puede hacer con una torre de artroscopía, las tenemos en los hospitales, o por la renta. Yo preguntaba justo ayer cuánto un microscopio, 35 masiva, y estoy seguro que el artroscopio debe estar entre 10,000, 15,000 pesos. Y muchos de nosotros tenemos nuestro equipo de lámina por ahí o que podemos pedir en el hospital, que es una cirugía segura porque con la visualización y el acercamiento hacia las zonas a tratar, pues nos va a permitir ofrecerle al paciente una magnificación y una cirugía que le pueda dar muchos mayores beneficios. Disminuir costos a los pacientes, o sea, ofrecerles una cirugía endoscópica mínima invasiva sin aumentar los costos, porque tal vez aquí mencionar que estas cirugías de antes hacerla en un quirófano de un hospital donde por el microscopio y todo, tal vez salía mucho más caro, porque ellos al decirle cirugía de columna, automáticamente la cuenta ya se va muy alta. Pero esta cirugía nos permite poder ofrecerle al paciente, seleccionarlo, hacerle con todas las valoraciones preoperatorias necesarias, pero considerar hacerlo en
hospitales de corta estancia o clínicas de corta estancia, donde podemos llevar a estos pacientes e inclusive darlos el mismo día de alta si, no, si tienen un adecuado control del sangrado, del dolor, pero que no nos implique un costo mayor y que le podamos ofrecer eso al paciente. Yo considero que es con lo más que me quedo de satisfacción, ver a mis pacientes con mucho menos dolor, con una recuperación más rápida y sobre todo en estos pacientes mayores de edad, donde yo les digo, inclusive en la consulta, hemos visto en los estudios que cirugía abierta, cirugía tubular, cirugía endoscópica uniportal o biportal, todos van a tener los mismos resultados a los 6 meses. Pero tal vez estas técnicas mínimas invasivas y con un costo adecuado, costo-beneficio, nos permitan que su recuperación, su sangrado, minimizar las complicaciones como infecciones o necesitar sangre, pues nos ayude mucho a poder ofrecerlo a estos pacientes, sobre todo que vemos en la consulta de forma muy constante, los pacientes mayores de edad. Y considerar tener que son los mismos gestos quirúrgicos, solo hay que tener o ir adecuando una triangulación con nuestras manos, no movilizar mucho la cámara, sobre todo de inicio, y ya después podemos ir entrando con la cámara, movilizándola hacia donde queremos llegar, con nuestro punto de trabajo, a nuestra zona de triangulación, pero al inicio quedarnos arriba y estar viendo de forma completa toda esa zona de trabajo, sobre todo para que cuando bajamos nuestras pinzas no lastimemos. Una bomba de presión. Las bombas no tenerlas más de 50 milímetros de mercurio. Y ahí un consejo que me daba un amigo de León, al que aprecio mucho, no subir mucho, inclusive en descompresiones cervicales, que tú siempre veas que está latiendo un poco la vasculatura de la dura para que estemos tranquilos de que no le estamos haciendo una lesión. Hay reportes de cefalea, de algunos otros cambios. Yo afortunadamente puedo decir que mis pacientes no hemos tenido estos, inclusive con algunos otros amigos pues, que hacemos esto, no hemos tenido estas situaciones. Y considerar aquí hacer hemostasia con radiofrecuencia, la cera para hueso o en algunos casos pequeños cachitos de gelfam, inclusive antes de salir con el endoscopio, con la cámara, bajen el flujo, vean cómo está sangrando el campo quirúrgico, coloquen gelfam, si hay algo que está sangrado en el hueso, meter radiofrecuencia, hacer hemostasia, poder hacer quitar completamente el flujo y ver qué tanto está sangrando, inclusive músculo, se alcanza a poder hacer fascia con la radiofrecuencia en los puertos de entrada, de tal manera que no dejemos sangrar nada. Hasta ahora, de hecho, las técnicas endoscópicas que aprendimos en Corea, pues ellos muchas veces colocan drenaje posoperatorio, hacen estudios de resonancia posoperatoria a los pacientes. Aquí, por cuestiones de costos, no lo hacemos, pero no hacemos la colocación de los drenajes. Inclusive con pacientes que hemos hecho fusiones, que hemos colocado cajas, que hemos hecho osteotomías, no colocamos, hacemos mejor una adecuada hemostasia antes de cerrar y no hemos tenido cuestiones de tener algún hematoma residual. Están descritos, es muy baja la incidencia, pero es mejor hacer esta hemostasia. Radiofrecuencia, como les decía, cuando estamos empezando la zona del campo quirúrgico, el campo de la endoscopía, podemos utilizar ablación de 5 y coagulación de 4, y respectivamente cuando hemos hecho la flavectomía de quitar la ablación a 0 y dejar la coagulación de 1 y 2. Y otro tip que yo les diría, utilicen muchísimo los bloqueos de los erectores, que inclusive después de utilizarlo ahí con el doctor Vera en muchos casos y de hacerlo constantemente con el doctor Tamimín, y estarlo haciendo de forma constante, yo y mis pacientes con cirugía abierta, porque la seguimos haciendo, hay que escoger al paciente y hay pacientes que necesitan cirugía abierta. Pues yo ahora les hago bloqueo de los erectores y estamos encantados con eso. Realmente este es un panorama general de la endoscopía biportal. Yo quiero abrir esto para que todo el mundo pueda hacer preguntas. Realmente es una embarradita de esto. Queremos, sobre todo, apoyados con la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica Biportal de Columna, eh, poder acercar esta técnica a mucho más gente, porque queremos que se democratice, queremos que llegue a todos lados de México, que cualquier cirujano de columna, que todos ortopedistas neurocirujanos podamos hacerlo. Queremos poner a disposición los cursos que estamos haciendo, queremos poner a disposición además las asesorías de que nos puedan hablar para poder ir a otros lados a operar con ustedes, pero que ustedes operen para que nosotros los guiemos en el camino, sea más sencillo llegar a esa curva. Queremos hacer, además, en esta propuesta que hemos hecho en la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica, queremos hacer una red de apoyo
una red piramidal donde nosotros nos vayamos enseñando, vayamos llevando, porque de hecho pues yo aprendí de otro y él, gracias a algunos de mis compañeros doctores socios, hemos podido desarrollar esto, pero queremos facilitar las cosas y queremos ir llevando esto para que otro más lo aprenda y esta persona lo enseñe a alguien más y cada vez, inclusive yo veo que en 4 o 5 años, 5 años esto crecerá muchísimo. Hay una iniciativa muy grande del doctor Vera, mía, del doctor Guerrero, del doctor Ming, de muchos doctores que se están uniendo a la asociación. Queremos incluirlos a todos, queremos que todos se sumen a esto y que le podamos ofrecer este beneficio, porque sobre todo esto lo que buscamos es que el paciente tenga un beneficio y que inclusive no le implique un mayor costo. Y eso es lo que para mí sería la técnica ideal. Por ahí tenemos algunas pláticas en FEMECOT del doctor Vera del día 18 y estamos planeando para diciembre un curso, igual con modelo animal. Ahí ya les pondremos fecha en el Spine Webinar. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Pido que si hay algunas preguntas aquí, dice el doctor Carlos Auri. Dice, gracias por tu plática, Ulises. Dice, comparando la endoscopía biportal con una descompresión microtubular, ¿hay estudios que demuestran que una técnica es superior a la otra? Sí hay estudios, de hecho, uno de los que compartí ahí está comparado con la parte este, de tubular, descompresión tubular, y lo que menciona en estos estudios que realmente no hay una diferencia tan grande, solamente en la cuestión de dolor posoperatorio en las primeras 2 semanas, que lo miden así, comparativamente biportal con tubular, es donde ven valores significativos a las 2 semanas, pero realmente de ahí en fuera complicaciones, beneficios en cuanto a dolor o ODI, están igual la tubular que la endoscópica biportal. Solamente en las primeras 2 semanas es donde sí hay un cambio significativo positivo en cuanto al dolor y la incapacidad en el caso de la endoscopía biportal. Ok, muchas gracias. Dice Raúl, ¿qué presión de agua maneja para cirugía de descompresión lumbar y qué presión cervical? Ok, ahí importante, en las bombas de endoscopía para columna tienen forma de regular el volumen y la presión. Nunca lleguen por arriba de 50 milímetros de mercurio. Se puede más, pero ahí pueden ocasionar compresiones diatrógenas, radiculitis, y hasta ahora no las hemos presentado, no las hemos tenido, pero siempre, de hecho, los artículos y los libros lo mencionan por abajo de 50 milímetros de mercurio. Yo te recomiendo que empieces en 10, 20, 30, si ves que no te para el sangrado, sube a 40, pero ahí en medida que tú vas haciendo hemostasia con la radiofrecuencia y la coagulación, trata de bajarlo a lo mínimo. En el caso de la cervical, tener mucho cuidado. De hecho, ahí yo pedí consejo con el doctor Guerrero de León, que tiene muchos más casos de partes cervicales, ahí con alguien que nos podemos acercar de forma que también está dentro del grupo de la Asociación Mexicana Biportal. Y él, justamente uno de los puntos claves anatómicos que me decía, siempre que entres con presiones, inclusive solamente con altura, una bolsa de 3 litros, ponerla a 30, 40 centímetros por arriba de la cabeza y inclusive en los equipos de artroscopía o de endoscopía podemos regular la presión en la entrada de agua. O sea, podemos tener ahí todavía algo más que nos permite la presión. Entonces podemos regular la presión de tal manera que veamos que están latiendo nuestros vasos arriba de la dura. Ok, doc, muchísimas gracias. Dice, bueno, aquí preguntan que cuándo harán los cursos. Próximamente se pueden poner aquí en el Spine. No sé si tengan alguna otra pregunta directa o algún comentario para el doctor Ulises Quintanilla. Hola, buenas noches, doctor Hola, Guzmán. doctor. ¿Qué tal, Quintanilla? Pues mira, te conozco de hace muchos años y la verdad, me quedo sorprendido por ese aprendizaje que has tenido a lo largo de tu carrera profesional
Y creo que lo que estás haciendo es un parteaguas, ¿no? En estos tiempos. ¿Por qué un parteaguas? Porque creo que rompe los esquemas de la cirugía clásica o la cirugía tradicional, como tú lo hablabas del doctor Jack Senegas. Creo que él queda ya en el pasado. Se inició ese proyecto de la técnica del recalibraje, pero mediante una técnica abierta. Después vino la mini open, después vino la tubular o vino la uniportal y ahora la biportal. Entonces creo que son nuevas cosas que estamos viviendo todos los cirujanos en el país y lo hemos estado viendo en los congresos. Y esto que tú estás haciendo es como, y los que ya están haciendo la cirugía biportal, ¿no? Es como, recuerda aquella frase, ¿no? De los que viajaron a la luna y decían un pequeño salto para el hombre, un gran salto para la unidad, para la humanidad. Y esto se refiere a la cirugía biportal. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con tecnología, tiene que ver con el campo científico y también, ¿por qué no en lo político y en lo económico? Porque este tipo de técnicas, como tú ya lo decías, tiene ciertos costos, ¿no? Y creo que los hospitales institucionales creo que no han tenido esa visión política o esa manera de pensar que ya estamos viviendo actualmente con tecnologías que nos permiten resolver los problemas en menos tiempo o menor sangrado, mejor recuperación de los pacientes con una incisión tan pequeña y puedas entrar de manera biportal. A mí se me hace que esto es algo tan interesante para los nuevos cirujanos, ¿no? Como ustedes. La otra cosa es que no tenemos un centro de entrenamiento en México, porque no se le ha apostado a la tecnología, no se le ha apostado a hacer este tipo de trabajos en diferentes centros hospitalarios, o lo estamos haciendo, como tú le decías, ¿no? En el Ángeles, en el ABC, etcétera, en toda la República, pero no está como que para el alcance de todos, ¿no? Y también una frase que decía grandes incisiones, grandes cirujanos. Y ahora no, ahora entre menos hagas una incisión o te puedas meter a través de una lente o de una cámara y puedas hacer la técnica del recalibraje o hacer la disectomía con esa cámara de 30 grados como tú hablas, pues creo que estamos en México ya haciendo esa innovación, son pocos y la verdad es que ustedes a través de esta nueva, este, ese nuevo grupo de cirujanos que le apuestan a esa tecnología, creo que vamos a ver cosas muy interesantes en los próximos años y lo vamos a estar viviendo ya en los congresos de AMSICO y de algunas otras instituciones que le apuestan a la ciencia, a la tecnología, pero sobre todo ustedes que puedan abrir ese campo tan importante que es la cirugía endoscópica y te felicito mucho, Quintanilla, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, para mí es un honor, un gusto y además ver aquí a muchos amigos conectados y para mí inclusive algunos maestros o gente que me inspiró a estar acá y sobre todo en la parte de la endoscopía, ¿no? Creo que es bueno tener ahí el apoyo de ellos y poder sumarnos y crecer y hacer esto, pues una ola que cada vez vaya creciendo más y más y más. Tenemos todas las ganas y disposición de que pues, poder facilitar lo que hemos aprendido o los casos que nos ha llevado complejos a estar en este punto, pero queremos que la demás gente que viene con nosotros y que está sumándose cada vez más y más, pues no les cueste tanto trabajo. Y yo creo que ese es el objetivo y la parte que queremos ahí como cambiar y hacer diferente, ¿no? Sí, exacto, Doc, exactamente. Hay otra pregunta. Creo que con esta pregunta vamos a culminar el Spine Webinar, Doc. Dice el doctor González Martínez.
Dice, como en el caso del joven de 16 años en los que realiza descompresión bilateral, ¿cuántos niveles es seguro intervenir sin causar desestabilización de la columna? Fíjate, ahí yo consideraría importante si vamos a tocar los discos, no más de 2 discos, y sobre todo ya si vamos a hacer descompresiones en caso de por estenosis foraminal, a lo mejor podemos hacer 3, 4 niveles multinivel, pero seleccionar bien el caso, sobre todo en los tiempos quirúrgicos iniciales, pues a veces las descompresiones son, vas a lo mejor de hacerlo rápido en una cirugía abierta, ahora con el paso del tiempo vas disminuyendo tus tiempos, pero seleccionar bien los casos, ver que sobre todo hemos hecho 3, 4 niveles multinivel sin inestabilizar al paciente, ¿no? Pero ahí soy solamente descompresión eh, posterior, ligamento amarillo, forámenes, y a lo mejor tocar un disco sin tocar más de 2, 3 discos. Sobre todo no más de 2 discos, en caso de disectomía. ¿Algún último comentario para el doctor Quintanilla? Bueno, doc, pues más que agradecerle, muchísimas gracias a todos los asistentes. Hubo el día de hoy muy buen foro. No, solo volver a agradecer la invitación. Para mí he descubierto esta parte de la educación y me gusta mucho poder compartir. Creo que enseñando se aprende más. Y también ahí invitarlos. Tenemos ahí, voy a ser el profesor en un curso en Colombia con cadáveres. Es el 30 y 31 se va a dar un curso básico. El 1 de noviembre, 30 y 31 de octubre, en Colombia, Bogotá, en el CLEMI, y el 1 de noviembre un curso avanzado donde vamos a ver fusiones endoscópicas biportales. Eso es lo que tenemos aquí más cercano, junto con lo del doctor Vera en plática de FEMECO del 18 de octubre. Y esperemos en diciembre, como les decía, una fecha posible para ya hacer un taller este, con modelo animal, inclusive a lo mejor con cirugía en vivo para los asistentes. Y en el futuro, inclusive, tener allí alguna asociación con doctores que van a dar su ponencia desde el extranjero. Inclusive queremos invitarlos aquí a Spine Webinar. La unión de varios doctores a la asociación nos ha permitido poder sumar más gente y poder inclusive homologar técnicas para que esto pues, sea por el bien de los pacientes. Tienes apagado tu micrófono, Sosa. Muchas gracias, doc. Un fuerte abrazo, le agradecemos mucho. Doctor Guzmán, un fuerte abrazo. Saludos a todos y que tengan buena noche.